Hola, bienvenidos a La Caja Verde, mi nombre es Lisbeth Montaz. Hemos preparado varios programas acerca de las madres, ya que vamos a conmemorar ese próximo domingo el Día de las Madres. Y por eso justamente fuimos a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y nos entrevistamos con la doctora Moraima Nolasco, quien es ginecóloga obstetra. Pues hicimos un sinnúmero de preguntas que sabemos que la madre primeriza y muchas madres también, ya que no son primerizas, pero que también tienen dudas, para que entonces la doctora nos pueda explicar de una forma bastante llana y responder estas preguntas que tiene toda mamá. Así que lo primero es, que yo sé que muchas dudan, es ¿cuál es la edad ideal para tener un bebé? Chequen. Bien, la edad ideal para quedar embarazada está entre los 20, 21 años hasta los 35 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 35 años aumentan los riesgos de que los bebés vengan con malformaciones y ese tipo de cosas, además de que la producción hormonal femenina a partir de esa etapa se reduce un poco la calidad. ¿Cuáles son los trastornos hormonales que pueden dificultar el tener hijos? Bueno, una de las enfermedades relacionadas con trastorno hormonal más frecuente que incide directamente en la fertilidad es el síndrome de ovario poliquístico. Yo diría que la más frecuente y es lo que más incide realmente para que la mujer pueda quedar embarazada. Se trata de que la paciente regularmente está en meses en tratamiento, dura meses en tratamiento, pero la mayoría pueden tener un embarazo exitoso después de un tratamiento adecuado. Hay mucha gente que tiene en la cabeza de que el uso de anticonceptivos luego te puede dificultar el tener hijos. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de los métodos anticonceptivos? Bueno, los métodos anticonceptivos, se supone que la mujer inmediatamente los deje, puede quedar embarazada ya regularmente al mes siguiente, 2 meses, si no tiene ella ninguna patología de base o ninguna otra condición que interfiera con su fertilidad, inmediatamente los dejan, su gran mayoría sí pueden embarazarse sin ningún problema. ¿Cuáles dificultades suelen tener las madres ya cuando deciden dar el paso de ser mamá? Bueno, ¿dificultades en qué sentido? En el aspecto tanto social como también en el aspecto físico. Bueno, eso va a variar mucho dependiendo del tipo de paciente que sea. Regularmente, si es una mujer que goza de buena salud, que está en una edad adecuada para embarazarse, que no tiene ninguna patología agregada, no va a tener ninguna dificultad. Salvo quizás algún contratiempo durante el embarazo que puede ocurrirle a cualquier mujer sana, una placenta previa o algo así, pero a nivel de salud, si está sana al momento de embarazarse y cursa con un embarazo normal, pues no creo que haya muchas dificultades, salvo, por ejemplo, si es una paciente adolescente, si es una paciente que venga con una patología como que es hipertensa crónica, como que es diabética y ese tipo de cosas suelen complicar, sí suele dar dificultades con el embarazo. ¿Cuáles son las estrategias que una mujer que desea quedar embarazada y no lo ha logrado debería de tomar en cuenta para entonces comenzar ese camino de quedar embarazada? Bueno, si la mujer tiene ya más de 1 año con una pareja estable y sosteniendo relaciones sexuales de manera regular y no logra embarazarse, debe visitar su ginecólogo porque probablemente haya por ahí algún problema de infertilidad que puede ser tanto de parte de ella como por parte de su esposo. Entonces, la pareja se analiza, se le hacen estudios, se le hace un perfil hormonal, se le hacen otros estudios de imágenes, se estudia también al esposo, se le hace su espermatograma, al marido se investigan muchísimas cosas, si tienen hijos previos y ese tipo de cosas. Es lo primero que debe hacerse, visitar su ginecólogo de confianza para que se investigue alguna causa orgánica o hormonal que pueda estar interviniendo con la fertilidad de la pareja. Para las madres primerizas, ¿cuáles son esos cambios físicos que ella debe de esperar? Bueno, lo primero que va a ver una primeriza que le va a llamar la atención es la ausencia de la menstruación, no va a menstruar. Luego de ahí, pues, lo más normal es que se haga una prueba de embarazo, si usted tiene una menstruación regular que llega cada mes
y le falta y usted está teniendo relaciones sexuales sin protección, pues el primer cambio que usted va a notar es que en ese mes no llegó la menstruación. Después que se confirme el embarazo, que no sea por alguna otra condición o enfermedad que exista la amenorrea, entonces lo primero que vamos a notar, la mayoría de las mujeres que hacen los famosos malestares del embarazo, los mareos, las náuseas, los antojos, que eso todavía está en discusión. En muchos libros describen que esos antojos se deben a una deficiencia que podemos tener las mujeres embarazadas y que por tanto deseamos comer sustancias o productos que contengan ese elemento que nos hace falta. Vamos a tener un agrandamiento del abdomen, vamos a sentir dentro de el primer mes, 2 meses, los movimientos del bebé, regularmente las mamas aumentan de tamaño, en algunas mujeres suele aparecer lo que llamamos acantosis nigricans, que es un color oscuro a nivel del cuello, mamas, abdomen a veces, axilas y esas cosas ya cuando el embarazo esté más aumentado, y regularmente se ponen todas muy bellas. ¿Cuáles médicos son los que se involucran en el proceso de dar a luz a una mujer? Bueno, los médicos ginecólogos obstetras y los pediatras perinatólogos son ya los que se involucran al final del embarazo, pero desde el inicio la mujer debe darse seguimiento con su ginecólogo obstetra, que quien se supone que va a llevar hasta el final del embarazo este proceso. La doctora ha comenzado a responder todas esas dudas que tienen esas madres primerizas y otras que no son primerizas, pero que quizás tengan alguna duda sobre su embarazo y todo lo que tenga que ver con la maternidad. Bueno, entre esas dudas que ella pudo contestar está una que la gente pues se ciega un poquito, y es sobre los anticonceptivos, de que muchas personas piensan de que eso a largo plazo puede impedir de que tú logres ser madre, y es totalmente lo contrario. Es un método de planificación pues que te ayuda de una u otra forma a poder disfrutar tu sexualidad y al mismo tiempo de planificarte para entonces sí poder pues físicamente, económicamente y socialmente también pues quedar embarazada. Sigan en sintonía con La Caja Verde y al retornar la doctora seguirá respondiendo esas dudas. De vuelta en este especial de madres de La Caja Verde, tenemos una entrevista con la ginecóloga obstetra Moraima Nolasco, quien es de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Ella está respondiendo dudas que tienen las madres primerizas y las mamás que no son primerizas, pero que también tienen alguna duda. El bloque que tendremos ahora abarcará desde qué semana se comienza a contar el embarazo y, por supuesto, la nutrición durante todo este proceso. El hecho de que hay quienes piensan de que tomarse una copita no importa, de que tomar café no importa, y sí importa. Todo radica en que debes de cuidar a tu bebé, y para eso la doctora nos va a explicar muchísimo más detallado todo este proceso. Eso es una pregunta muy interesante porque muchas veces las pacientes no nos ponemos de acuerdo, las obstetras con los pacientes en cuanto a lo que es el tiempo de embarazo que llevan. Las semanas de embarazo se comienzan a contar a partir del primer día de su última menstruación. A partir de ahí empiezan a contarse las semanas de gestación. ¿En qué debe concentrarse la nutrición durante el embarazo? Bueno, la paciente embarazada debe tener una alimentación lo más sana posible. Debe evitar el alcohol, debe evitar el fumar, evitar las grasas, evitar la ingesta aumentada de carbohidratos, concentrarse más en lo que son las proteínas, los vegetales, tomar muchas frutas y ese tipo de alimentos. ¿Qué tipo de actividad física se recomienda? Bueno, las mujeres embarazadas pueden caminar, pueden hacer caminata de 30 minutos, 40 minutos, evitar los estiramientos bruscos, evitar el correr, evitar ejercicios en los que se involucre
mucha atención, por ejemplo, como el levantamiento de pesas y esas cosas, pero las pacientes pueden nadar, pueden hacer caminata, pueden hacer aeróbicos sin ningún problema. ¿Y cuál es su opinión con respecto a varios gimnasios y entrenadores personales que dicen de que la madre puede seguir levantando pesas cuando está embarazada? Y eso se da mucho cuando se va al gimnasio, tuve muchas madres que están levantando pesas. Sí, realmente lo que pasa es que te dije con la pregunta anterior que por lo menos en mi caso yo prefiero evitar esas cosas. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada, o sea, con un abdomen globoso, un abdomen grande, tiene más riesgo de sufrir un accidente levantando una pesa, ¿verdad? O sea, que, por ejemplo, haciendo un aeróbico normal o haciendo una caminata o haciendo una bicicleta. Yo creo que es más cuestión de criterio. Yo, en mi caso, las oriento a que hagan un tipo de ejercicio menos riesgoso. Claro, si en esos gimnasios, como te dice, tienen soporte, tienen un entrenador que las va a ayudar, que las va a estar asistiendo, pues ahí el riesgo disminuiría, porque no es que está contraindicado per se. Ahora, yo, en mi caso personal, prefiero otro tipo de ejercicios. Si la paciente está entrenada para eso antes de su embarazo y levanta pesas y hace ese tipo de ejercicios, a veces es muy difícil que por el embarazo ellas quieran restringirse. Sin embargo, repito, yo prefiero un tipo de ejercicio más conservador. ¿Es bueno mantener relaciones sexuales durante el embarazo? Claro, es bueno, salvo que la paciente esté en amenaza de aborto o esté en amenaza de parto prematuro, porque ahí sí podría eso aumentar el riesgo de que le den contracciones y que por tanto se acelere el proceso de un parto prematuro o un aborto. ¿Cuándo se considera un parto prematuro? El parto prematuro es aquel que se da antes de las 37 semanas de gestación. ¿A partir de cuándo se pueden tomar ecografías y con qué frecuencia hacerlas? No, las ecografías se pueden tomar en cualquier etapa del embarazo. Se supone que de 3 a 4 ecografías durante el embarazo es más que suficiente. La mayoría de las pacientes quieren hacerse una cada mes o una cada 2 meses por curiosidad, por ver el sexo, por ver si estaba de este lado, si cambió para este lado, pero regularmente con 3 a 4 sonografías durante un embarazo es suficiente, a menos que le estemos dando seguimiento a alguna condición fetal o alguna condición materna. Por ejemplo, si es una paciente diabética, que queremos ver cómo va el crecimiento del bebé, porque las pacientes diabéticas tienden a tener bebés muy grandes, ahí sí debemos darle un seguimiento. Si estamos sospechando de una malformación, se le hacen más ecografías de lo que habitualmente pues uno recomienda. Si estamos valorando tal vez en una paciente preclántica los niveles de líquido amniótico, eso lo vemos a través de la ecografía. También a través del examen físico vamos a notar que hay una disminución del volumen abdominal, de la altura abdominal, pero sí se le harían más frecuentes en casos como ese. Pero si es un embarazo que tiene una evolución normal, no hay por qué hacer más que la que mencioné. Hay bacterias que pueden poner en riesgo la salud de la madre. ¿Cómo eso se puede prevenir? Bueno, todos estamos expuestos a padecer una infección por bacteria, embarazadas y no embarazadas. Sin embargo, las embarazadas suelen ser un poco más sensibles a cierto tipo de afecciones. Suelen ser más sensibles a infecciones de vías urinarias y esto puede poner en riesgo el bienestar del embarazo, puede producir amenaza de aborto. También las infecciones vaginales pueden producir amenaza de aborto y amenaza de parto prematuro. Incluso muchas infecciones vaginales y de vía urinaria ocasionan una rotura precoz de membrana, una rotura prematura de membrana, y puede esto dar al traste con la gestación. ¿Qué tiempo es recomendable para volver a quedar embarazada? El tiempo para quedar embarazada después de un parto va a depender si es un parto o si es una cesárea. Uno recomienda un espacio entre 1 y 2 años si es un parto, si es un parto normal. Si es una cesárea, entre 2 a 3 años es el tiempo que debemos esperar para volver a embarazarse.
Hacer ejercicio durante el embarazo, ¿qué es contraproducente? No, solamente hay que tener cuidado, quizás no levantar mucho peso, pero si se está acostumbrado a hacerlo y se tiene una supervisión de un entrenador personal, pues usted tiene la libreta verde para poder hacerlo. Pero si no es de las que hacía ejercicio antes de estar embarazada, entonces no es muy recomendable que usted sea tan activa, pero siempre y cuando usted puede caminar, usted puede trotar y un sinnúmero de cosas que la mantengan a usted activa, pero no de una forma, ya ustedes saben lo que dijo la doctora, nada de pesa ni nada de eso, si usted no lo hacía antes del embarazo. Y por supuesto, la noticia de que usted puede seguir teniendo relaciones sexuales cuando esté embarazada, siempre y cuando usted no tenga ningún tipo de amenaza de aborto o que su bebé pues tenga la amenaza también de nacer prematuro. Esperamos de que las respuestas o las dudas que ustedes tengan pues se hayan estado respondiendo en este programa de La Caja Verde. Vamos a unos comerciales y al retornar continuamos con esta entrevista. De vuelta a La Caja Verde con este especial de madres. Pues tenemos una entrevista con la doctora Moraima Nolasco. Ella se ha encargado de respondernos muchas dudas que tienen las madres primerizas y otras que no son primerizas pero tienen todavía la duda. Y entre ellas está de que hay algunas que no entienden por qué se está incentivando el parto por cesárea. Bueno, parte de la explicación se basa en que muchas de las madres hoy en día no tienen la edad adecuada y por eso el físico, no están preparadas físicamente para llevar a cabo un parto normal. También le preguntamos a la doctora sobre qué piensa de esas madres que optan por tener un parto en casa. ¿Qué les parece eso? Vamos a ver qué nos dijo la doctora. Sí. Mira, la incidencia en cuanto a la cesárea, o sea, el aumento en el número que tenemos en los últimos años, eso es multifactorial. Tenemos más adolescentes teniendo bebés, muchachas que no están preparadas para una gestación y que por ende se complican mucho. A veces tienen bebés grandes que tienen una desproporción cefalopélvica, o sea, no hay una concordancia, por decirlo de algún modo, entre el tamaño fetal y la pelvis de la adolescente y eso es una indicación para una cesárea. Si tenemos, por ejemplo, también un aumento bastante importante en lo que son los trastornos hipertensivos durante el embarazo y la mayoría de esas pacientes nos llegan complicadas a la emergencia. Muchas pacientes extranjeras que no tienen un seguimiento prenatal adecuado, nos llegan complicadas, que lo que tenemos que es desembarazarla. Por eso es que ha aumentado mucho el índice de cesárea. Es la causa médica por la que ha aumentado la cesárea. ¿Ha tenido la experiencia de que alguien quiera dar a luz en su casa? No, yo personalmente no la he tenido, aunque nos llegan a la emergencia muchísimos lo que llamamos partos fortuitos, mujeres que hacen su labor de parto en la casa, algunas se desembarazan allá en su misma casa y luego no traen el bebé aquí, otras se desembarazan en una ambulancia o en un taxi y llegan, pero son fortuitos. ¿En qué momento una mujer debe de ir al hospital ya? ¿Cómo se da cuenta cuando rompió fuente? Cuando las contracciones, ¿cuál es el tiempo de las contracciones para ella saber que ya va a dar a luz? Ok. Fíjate, ya una mujer que se está dando seguimiento regular, su consulta prenatal, ya el médico le va orientando con relación a los síntomas que ella va a tener, los signos y los síntomas que va a tener y que son los que debe tomar en cuenta para llegar a una emergencia. 3 contracciones fuertes en 10 minutos es una indicación para irte a la emergencia. Que tu bebé no se mueva es un signo de alerta, es un signo de alarma. Debes irte a la emergencia. Si botaste agua que te corrió por las piernas, es un signo y es un síntoma y debes irte a la emergencia. Que sangres también es un signo importante. ¿Qué tan frecuente es la depresión postparto? Mira, la depresión postparto es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Se está dando mucho en nuestro país, sobre todo en madres adolescentes, por lo que te explicaba.
de que no están preparadas ni físicamente, ni económicamente, socialmente, ni mucho menos emocionalmente. Son muchachas inmaduras que vienen, es como bebés teniendo bebés, niñas teniendo niños, más bien. Entonces suelen deprimirse porque no saben qué hacer con ese niño que acaban de tener, no están seguras de saber manejarlos adecuadamente. Tienen miedo a enfrentar esa nueva situación que se les vino encima, y por ese tipo de cosas, pero sí es bastante frecuente. Regularmente, cuando se detecta durante su periodo intrahospitalario, la paciente, es decir, mientras el tiempo que dura ingresada en el hospital, se busca asistencia del departamento de psicología o psiquiatría y le dan soporte, y esas pacientes son seguidas por la consulta de ginecología para darle apoyo hasta que salgan de ese periodo. ¿Siempre son tan dolorosos los partos? Sí, sí, duelen mucho. Los partos duelen mucho, es un dolor descrito en muchos libros como el mayor dolor, el dolor más grande que pueda sentir una persona, pero que al final tiene una gran satisfacción, que es tener el bebé en brazos. ¿Cómo debe comportarse el padre o esposo durante y luego del embarazo? Bueno, eso es una tarea ardua que estamos tratando de desarrollar, el hecho de que el comportamiento que debe tener la pareja durante el embarazo. Se supone, caballero, que usted debe acompañar a su esposa a las consultas prenatales. Se supone que debe estar pendiente de sus necesidades porque ella no se embarazó solita. Entonces, de acompañamiento, básicamente, de apoyo, de soporte. El embarazo es cuestión de dos, aunque sea la mamá a la que le crezca la barriga, el embarazo es cuestión de dos personas. Es importante que la toque, que el bebé escuche, porque los bebés escuchan en la barriga, que el bebé escuche la voz de su papá, y también lo más pronto posible, después del nacimiento del bebé, que entre en contacto también con el producto de su amor. Hace unas semanas pudimos ver en las redes sociales cómo la gente condenaba a una comunicadora porque subió una foto amamantando sus par de mellizos. Entonces, ¿cuál es su consideración al respecto de cómo la sociedad dominicana y en particular la mujer ve la lactancia en público? Fíjate, eso es algo que históricamente en nuestro país se ha vedado un poco. O sea, se supone que en el momento de tú amamantar a tu bebé, tú debes salir corriendo y esconderte en un baño o esconderte en el último cuarto de la casa para que nadie te vea, cuando eso es algo completamente natural y que entiendo que debemos exhibirlo porque es una forma de promover la lactancia, que en nuestro país estamos tan atrás en ese sentido. Es uno de los países a nivel mundial donde tenemos la tasa más baja de lactancia materna, sobre todo de lactancia exclusiva. Entonces yo felicito desde aquí a esa comunicadora, invito a todo el que lo pueda hacer que lo haga, porque es muy bueno lo que hicieron y es muy bueno incentivar la lactancia por todos los beneficios que todos conocemos que tiene. ¿Hasta qué edad se puede estar lactando a un bebé? Bueno, la lactancia exclusiva debe ser hasta los 6 meses. De ahí en adelante comienzan a incorporarse alimentos al bebé. Y también leche de fórmula. A partir de ahí hay quienes pediatras, porque ya eso es básicamente un tema pediátrico, hasta el año, pero exclusiva, que es lo más importante, hasta los 6 meses de edad. Y hablemos de los mellizos, ese impacto que le puede provocar a una madre saber que no va a tener uno, sino que va a tener 2 bebés. Sí, los mellizos, los embarazos gemelares suelen ser un poquito más complicados desde varios puntos de vista. Por ejemplo, como tú decías, es impactante que yo me vaya a hacer una ecografía, una sonografía para ver mi bebé y de repente me digan que son 2. Ahí comienza la mamá a pensar y el papá a preocuparse de que vamos a tener que comprar 2 cunas, de que tal vez quepan en un corral por un tiempecito corto, pero de que ya las compras se van a duplicar, que al momento del parto, si es en una clínica, van a tener que pagar por 2 perinatólogos y ese tipo de cosas. Pero es básicamente eso. Los embarazos gemelares, si la paciente cursa con buena salud, sin ninguna complicación, ningún problema de base, suele ser como cualquier otro embarazo. Obviamente va a tener un abdomen más
más grande, más abultado. Los malestares, las mujeres que lo padecen dicen que suelen ser un poquito mayores, pero básicamente de eso. La mayoría nacen por cesárea, por el tipo de posición, por decirlo de alguna manera, que tienen los bebés, cómo se acomodan en la barriguita de mamá, dificulta la mayoría de las veces un parto vía vaginal. La mayoría nacen por cesárea, pero que sea gemelar per se no trae una complicación mayor, a menos que haya un problema de base. Que sí duele bastante, ya vieron y escucharon a la doctora decirlo, pero que luego de que ya tienes a tu retoño entre tus brazos, se te olvida todo ese sufrimiento, esas horas de dolor, de angustia que ya tú querías que saliera de tu cuerpo, ese pequeño ser humano. Y algo que pues puntualizó bastante y es pues ese apoyo que sería bueno tener del padre del bebé, tanto para el bebé como del bienestar emocional de la madre también. Y pues esto ha sido La Caja Verde. Yo les motivo a ustedes de que cualquier duda que tengan al respecto, pues nos las compartan en las redes sociales y nadie sabe si hacemos entonces una segunda edición de un especial de madres, que sabemos que hay muchísimas dudas al respecto. Les garantizamos de que todas sus dudas se las podremos responder a través de nuestras redes sociales. Estamos en @AcentoTV en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y pues yo les exhorto a todos los hijos e hijas pues que valoren a su madre, que suficiente tiene ella con tener que aguantarnos esos 9 meses en su pancita. Esto ha sido La Caja Verde y sigan en sintonía con Acento TV.